Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Em, a petición del profesor Arumi, les tengo que hacer un módulo sobre más que nada los aspectos constructivos y estructurales de los diseños, perdón, de las construcciones para el diseño de obras hidráulicas, simplemente. Acá va a ser un pequeño recuerdo de tanto de suelos como de construcción general también. Y también vemos un poco de lo que es el cálculo estructural, que se ve muy poquito en la otra asignatura, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla, ahí, si que la ven. Bueno, la pantalla es esta y prácticamente este módulo se va a llamar Consideraciones constructivas en obras hidráulicas. Aquí llamamos nosotros obra hidráulica, pero obviamente que las obras hidráulicas van a ser obras netamente en donde se va a eh, tener agua en su contenido, sencillamente. Este puede ser un canal, pueden ser las obras anexas, pueden ser obras de arte, pueden ser muchas obras, y la mayoría de las veces son en base a hormigón armado, simplemente. Aquí, por ejemplo, en esta foto de acá podemos ver que este es un canal que uno se está pendiente y lleva con hormigón armado, sencillamente, ¿ya? Con un hormigón con un espesor. Aquí va a llevar fierro, ferradura puede ser malla arma o puede ser tranquilamente o también se puede llamar malla electrosoldada y también puede ser malla con fierro de construcción que puede aparecer fácilmente en el famoso manual de carretera. Ahora, para tener la consideración de la constructiva, primero tenemos que saber el caudal del diseño por los cálculos, ¿ya? Aquí, teniendo el caudal de diseño, nosotros vamos a generar la geometría de esto. ¿Ya? La geometría, cuánto va a ser el ancho, cuánto va a ser el alto, ¿ya? Y de ahí también un alto que va a tener un alto hidráulico y un alto, una especie de revancha también que va a ser esta diferencia, y eso en total me va a dar una altura de canal. No, yo, como le dije, siempre le he dicho a los alumnos, porque empiezan, que profe, que quiero trabajar con usted, pero yo quiero hacer los dibujos, que esto, que lo otro, y después hacer los cálculos, digo yo, primero son los cálculos. Así el orden es, los cálculos hidráulicos, ustedes sacan una geometría y con la geometría conversamos. Antes no. ¿Ya? Teniendo la geometría, ustedes ya prácticamente tienen entendido, ya tienen la competencia para diseñar geometrías de canales, sencillamente, con todo lo que son la revancha, con todo lo que son los cálculos, las alturas críticas, etcétera. Y de ahí ustedes arman una geometría. Y esa geometría va a ser esta. ¿Ya? Que vamos a tener una B, que va a ser el ancho, y la altura del canal prácticamente sea de construcción o sea la altura hidráulica. De ahí, además de eso, para la parte constructiva, necesitamos el tipo de suelo, conocer el tipo de suelo, y de ahí viene un poco de, ¿cómo se llama? Recuerdo de lo que es mecánica de suelo que pasamos en 3 semanas, 3 o 4 semanas, simplemente. Acá, en algún momento yo les decía, es súper importante saber el tipo de suelo, porque nosotros podemos trabajar, construir un canal muy bonito, muy precioso, pucha, que sea perfecto hidráulicamente, pero si el suelo es un suelo malo, se va a quebrar esto, porque obviamente que el peso de esta estructura va a ceder el suelo y va a quebrarla, simplemente, y no nos va a servir de nada. Por otro lado, viene, no sé, pues, tenemos una alta cantidad de napas freáticas y viene el invierno y la napa freática, la fuerza del agua es más fuerte que el peso del canal y colapsa esto con un sistema de flotación. ¿Ya? Entonces, de ahí nosotros tenemos que saber los tipos de suelo. ¿Existen napas freáticas? No existen napas freáticas. El tipo de suelo va a ser arenoso, va a ser eh, cohesivo, ¿ya? Va a tener un alto contenido de arcilla, un alto contenido de limo, no se sabe. Ese tipo de cosas nosotros también tenemos que verla y tenemos que repasarla, ¿ya? Sabiendo todo esto, también tenemos que tener definida la sección del diseño. Si no tenemos definida la sección por los cálculos hidráulicos, lo que les decía yo, no podemos hacer mucho más, ¿ya? Así que ya teniendo definido estos 3 puntos, tanto de la geometría y los tipos de suelo, nosotros vamos a poder conversar tanto de la parte constructiva. Para recordar, existe la clasificación de suelos según la normativa, ¿ya? Y tenemos 2 tipos.
suelos granulares y suelos finos. ¿Ya? El suelo granular va a ser los bolones, que prácticamente es un suelo de río, con las tremendas piedras, la grava, un suelo grueso, ¿ya? Y aparece después la arena, ¿ya? Que son, desde prácticamente desde el tamiz, que en una curva granulométrica, el tamiz, eh, que es menor de 4,76 milímetros, ahí pasa a ser arena, que es también un suelo, es un suelo granular que es más bien fino. ¿Ya? Pero ahí después de eso, que es pasando el tamiz de 0,074, aparecen los finos que son el limo, que es una arena muy muy fina y sin cohesión, sin nada. Y además también aparece la arcilla que es un material muy cohesivo, en el sentido de que ustedes con un poquito de humedad lo pueden amoldar fácilmente. En cambio, el limo no se puede. ¿Ya? De aquí, nosotros, para eso, tenemos que hacer un ensayo de identificación de suelo, lo que le decía yo, y aparece el ensayo de granulometría. En el ensayo de granulometría, nosotros pasamos los tipos de suelo, el tipo de suelo, perdón, por una serie de tamices, ¿ya? Por esos tamices con una cierta abertura, y esa abertura, los tamices son como una especie de coladores, pasan y se empiezan a quedar atrapados en estos tamices, y ahí uno lo que hace es pesarlos. ¿Ya? Entonces se pesa el total, pesa la cantidad de lo que queda atrapado en los tamices, y ese ensayo nos entrega las curvas granulométricas, en donde en forma proporcional podemos decir los diámetros de las partículas versus el porcentaje que pasa por prácticamente por el tamiz, y nosotros aquí empezamos a tener estas famosas curvas. Entonces ahí uno puede decir el suelo está normalmente graduado, o es un suelo más fino, o es un suelo más grueso. ¿Ya? Entonces aquí nosotros llegamos a el primer ensayo que tenemos que tener siempre consciente. Entonces ustedes la primera cosa que podemos decir, que lo primero que tienen que hacer ustedes es el estudio mecánica del suelo, lo que yo siempre les decía yo en suelo, en donde nos tienen que decir cuál es la característica que tiene el suelo. Si va a ser un suelo arenoso, o va a ser un suelo prácticamente mucho más grande, con mucha más grava, o con mucho más bolones, ¿ya? Por otro lado, si un suelo va a ser cohesivo o no cohesivo, esta curva no la entrega, pero sí lo que nos entrega son los límites de consistencia, o el límite de Attenberg, que también nosotros lo vimos en mecánica del suelo. Y que el límite de consistencia, como para repasar, dice que es la magnitud de plasticidad que presenta una arcilla natural, ¿ya? Dependiendo de su composición mineralógica y contenido de humedad. Aquí tengo los nombres típicos del material, que puede ser una grava bien graduada, mezcla gravosa, poco o ningún fino, y terminamos con la famosa turba, carbón de formación y otros suelos altamente orgánicos. Con este tipo por ejemplo, acá SM arena limosa mezcla arena limo, sentido que es cero, cero de cohesión. Y aquí las SC, arena arcillosa mezcla de arena con arcilla. Este son los cohesivos. ¿Ya? El límite de Attenberg nos va a dar esto, que dependiendo del límite líquido y el límite plástico, nos aparecen estas curvas, déjamela como curva, pero más bien recta, en donde vamos a decir rango de arcillas inorgánicas de baja plasticidad, arcillas inorgánicas de mediana y alta plasticidad, y además también desde esta curva de línea A hacia abajo vienen los famosos limos. ¿Ya? Con este tipo de material, tanto la límite de Attenberg como ahí, al otro lado. Ahí, como el ensayo granulométrico, nosotros podemos sacar el tipo de suelo. Y con el tipo de suelo nosotros vamos a poder obtener la densidad del suelo, ¿ya? Que es bastante importante, porque una arena es totalmente distinta, ¿ya? Como una especie de grava, que ustedes se dan cuenta acá, y estos toneladas por metro cúbico. El ángulo que va a tener el suelo, el ángulo natural, prácticamente la caída natural que va a tener el suelo, ya la pendiente, el ángulo que va a tener, por ejemplo, acá tengo el ángulo de corte, ya, con 35-40, los bolones, el limo 20-25, 22,5, 27,5, dependiendo de la densidad, y también vamos a tener la cohesión.
¿ya? La cohesión, cuando tenemos, por ejemplo, ya valores de cohesión para algún material cohesivo, ¿ya? De ahí nosotros ya teniendo estos valores, con estos, que aquí también lo vuelvo a repetir de nuevo, teniendo la densidad del suelo, nosotros acá podemos empezar a considerar el cálculo estructural. Aquí tengo dos tipos. Para el cálculo estructural tengo el componente estático, que serían exclusivamente los pesos de la estructura, versus también el empuje que va a tener este material, que va a tener este suelo con respecto a esto, y además también si es que existe o no existe agua en nivel freático, podemos tener también una subpresión o flotación, ¿ya? Y además también tengo un componente dinámico, que lamentablemente en todos lados, y como Chile es Chile, nosotros tenemos que vivirlo. Para el componente dinámico vamos a tener una sobrecarga que va a ser prácticamente va a ser una parte rectangular, y además también va a ser como el componente del empuje que teníamos originalmente en el componente estático, va a ser el empuje, pero va a ser en forma inversa. ¿Y por qué? Porque obviamente que el terremoto viene con un movimiento acá. Entonces, esta parte superior, aquí en la parte estática, perdón, en la parte estática, que lo que nos pasa es que nosotros desde el punto superior al punto inferior, nosotros vamos a tener un peso, una fuerza horizontal, que en la medida que esto empieza a descender, empieza a ponerse la fuerza empieza a crecer, ¿ya? Y por eso que siempre se simula un triángulo, y en la parte componente dinámico, acá la fuerza desde el punto más inferior al punto superior empieza a crecer. O sea, eso significa de que este triángulo se nos invierte. ¿Y por qué? Porque obviamente que en la parte superior el movimiento va a ser bastante mayor. ¿Ya? Aquí esto piénsalo como que esto es como una especie de em, un empotramiento acá en la parte inferior, y esto se nos va a mover. ¿Ya? Y en la medida que se nos mueve, en la parte superior es bastante es mayor el movimiento. Y por eso que se trabaja así. ¿Ya? Ahora, para el componente estático, nosotros vamos a tener el peso del muro del canal, que sería el W1, el W2 también igual, y el W3, que sería el peso propio del radier. ¿Ya? Y de ahí tendríamos un W4, que sería el peso del agua. Esos son los pesos que va a trabajar el componente estático. El empuje estático del suelo va a ser la fórmula que nos va a dar en base a este famoso triángulo por ambos lados. Y la supresión va a ser una especie de carga que va a ser en sentido rectangular, en donde va a depender mucho de la fuerza que va a tener esta agua. Ahora, de aquí los pesos, prácticamente de peso propio del muro del canal y el del radier, lo va a dar el tipo de hormigón. ¿Ya? Y acá el tipo de hormigón siempre va a trabajar dependiendo de la resistencia a compresión que se tenga, perdón, compresión, tracción, que lo va a dar la normativa 170 of 2016, ¿ya? En donde acá, por ejemplo, lo que siempre se pide es que sea un G25 que tenga una resistencia especificada de 25 megapascales o 250 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, ¿ya? Antiguamente, y en el manual de carreras reales va a salir siempre, de que el G25 antiguamente era el famoso H30, ¿ya? Que esté hasta el 85. Este H30 obviamente que trabaja en forma similar, ¿ya? Entonces, el H30 pasa a ser un G25, y G25 pasa a ser una resistencia especificada a compresión y flexotracción, ¿ya? De aquí habla de un ángulo de fricción interna. Este ángulo de fricción interna del suelo, eso va a depender, eso es para la fórmula que nos va a dar el componente estático de esto, ¿ya? El peso específico del suelo, el gamma, que lo va a dar el estudio de mecánica del suelo, que sería esto de acá. El peso específico del hormigón, que nos da hormigón armado, son 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado, perdón. Y ahí aparece un coeficiente de empuje activo, que ese coeficiente de empuje activo va a ser una fórmula que la vamos a ver a futuro. El delta va a ser el ángulo de fricción interna dividido por 2, ¿ya? Y aparece también un coeficiente sísmico,
y un teta, que es arco tangente del coeficiente sísmico por 180 dividido por pi, que eso prácticamente es un ángulo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros empezamos a tener ya, y aquí partimos ya con este empuje prácticamente estático del suelo, que va a ser un Q1, que corresponde a este de acá, y la fórmula va a ser el empuje activo, que es el Q sub A, por la densidad del suelo, por la altura, que va a ser esta de aquí hasta acá, ¿ya? Y por el ángulo delta, que sería el ángulo de phi medios. ¿Ya? Este ángulo, el ángulo de fricción interna del suelo, es el ángulo que nos da la tabla, ¿ya? La tabla de mecánica del suelo. Y de aquí el punto de aplicación de la fuerza va a ser de la fuerza que nos va a dar esta, perdón, esa es la fórmula para el Q sub 1. De ahí tenemos que sacar ¿cómo se llama? La resultante de la fuerza, que va a ser el Q sub 1 por la mitad por H medios. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque simula un triángulo. Pues la base por la altura partido por 2. ¿Ya? Entonces, por eso que nos simula un triángulo. Y el punto de explicación de la fuerza va a ser, que va a ser este momento, que va a ser la fuerza, y la distancia va a ser H tercios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, acuérdense del centro de gravedad del triángulo va a ser siempre a un tercio de la altura. ¿Ya? Por eso es. De aquí, bueno, lo mismo, y el caso A se sale por esta fórmula, ya que aparecen muchos ángulos, el phi que lo va a dar, que el ángulo de fricción interna, el teta va a ser el ángulo, este ángulo que anteriormente lo habíamos visto. Ay, ¿dónde estaba anteriormente? Aquí, ahí. Arco tangente del coeficiente sísmico por 80 partido por pi. ¿Ya? El delta, el ángulo de fricción entre el muro y el suelo, y el beta, un ángulo de superficie. Ahora, todo esto se transforma acá abajito, ¿ya? En el sentido de que nosotros vamos a tener aquí, se supone de que esto es un murito, no va a ser como una especie de canal, sino es prácticamente con todos los ángulos trapezoidal prácticamente, y que el muro y que el suelo va a venir también con una cierta pendiente. El beta sería el ángulo que corresponde a ras del suelo. Primero, antes que nada, viene esta cuña, la cuña de falla o la cuña activa, que determinada por la superficie del suelo y el plano de falla y el muro, prácticamente. Esta sería, en algún momento dado, si que viene un peso, viene el empuje, esto es lo que estaría actuando sobre este muro. De ahí, esto va a venir por un peso, W, el ángulo viene, este beta, este ángulo, el teta, este ángulo de aquí sería un ángulo que corresponde a la superficie por versus ¿cómo se llama? El ángulo recto en 90 grados, y esto sería el ángulo teta, ¿ya? Que por ejemplo para el caso de canales esto sería cero, sencillamente. De ahí también viene el ángulo delta, que sería la superficie inclinada en 90 grados con respecto a este ángulo. ¿Ya? Entonces aquí tengo supuestamente esta carga, viene en 90 grados y aquí tengo que considerar este ángulo. Y además también viene el ángulo de fricción del coeficiente de fricción interna del suelo, que sería el phi. ¿Ya? Y me falta alguno, el ángulo alfa, que sería el alfa, sería este ángulo que corresponde al ángulo de falla del suelo, ¿ya? Y eso tendríamos con esto y, ¿dónde tengo esto? Al otro lado. Y ahí aparece chiquitito con esta fórmula, que esta fórmula también corresponde al C1 y C1E y el C1 y el C2E, ¿ya? Que podría ser esa. O también en su defecto podríamos considerar según el phi que nos va a dar el suelo, sencillamente. ¿Ya? Ese es. Ahí. De ahí, em, ¿dónde está? Aquí está. Ahora viene el QS, empuje sísmico del suelo, que corresponde a este Q, ¿ya? O esta fuerza horizontal, y además también vendría el Q de estático, pero en sentido inverso, ¿ya? El QS va a ser igual de nuevo la densidad del suelo por la altura, ¿ya? Y aquí tendríamos un KAE que corresponde a esta fórmula con respecto a los ángulos, que estos ángulos también lo están dando aquí abajo, y por coseno de teta, ¿ya? Coseno de teta, acuérdense que es phi medio.
Y por otro lado aparece la fuerza que va a estar en la superficie, que va a ser este rectángulo, perdón, por donde se ubica esta fuerza que va a ser justo en la mitad, ¿ya? Ahora, en el punto de aplicación de la fuerza va a ser, ¿dónde va a estar ubicada esta fuerza? Va a estar a 2 tercios, porque va a ser de la base de esta hasta la altura, por altura, entonces va a ser 2 tercios de, de la altura, ya, por fuerza. Ahora, la fuerza QS va a ser esta más esta, ¿ya? Y esta fuerza y va a ser QS por la altura partido por 2, ¿ya? Y el punto de aplicación también es 1 tercio, ¿ya? Y ahora, esta acá, bueno, lo que les decía yo, aquí tenemos en caso AE, tenemos aquí, es medio enredado esto, pero tengo acá, que es importante, por ejemplo, que phi menos beta tiene que ser mayor o igual que este símbolo, esta letra griega, ¿ya? Entonces, en algunos casos va a ser igual, sencillamente. Entonces, ustedes pueden tomar el ángulo roce y el beta puede ser cero y ese tiene que ser mayor o igual a este ángulo. Entonces, se considera igual, ¿ya? Y el gamma va a ser siempre el gamma del suelo. Y por otro lado, bueno, aquí es casi lo mismo que lo otro anterior, con la diferencia de que acá tengo un caso B que va a ser los movimientos sísmicos, ¿ya? Y esos casos B, ese más que nada como para considerarlo dentro del, puede ser dentro de un cálculo, pero esto más que nada como para que vean de que el peso, prácticamente este peso que en esta parte estática se correspondía en forma gravitacional, acá se nos puede transmitir en sentido contrario con un cierto coeficiente que va a ser vertical y con un coeficiente horizontal hacia al otro sentido, ¿ya? Ahora, después de eso, nosotros después calculamos todo lo que son las fuerzas y todo, aparecen las combinaciones de carga según el código ACI, que son los requisitos de reglamento para concreto estructural, ¿ya? Y aquí tengo dos tipos de carga. Aquí la carga perdón, combinación de carga gravitacional, que sería un U, va a ser igual a 1,4D más 1,7D, en donde el D es la carga del peso propio y el L es como sobrecarga. La sobrecarga del peso propio es bastante, es muy complicada, es mejor considerarla como que todo es sobrecarga, más simple, ¿ya? ¿Y por qué? Porque entre dividir carga peso propio, que podría ser el peso propio de qué, así, del canal, más la sobrecarga del agua, podríamos considerar todo y nos damos una especie de rango de seguridad, ¿ya? Y después, por otro lado, tengo la combinación de cargas gravitacionales más sismo, que esta es mucho más importante, que sería esta, ¿ya? En donde tengo 0,75 por 1,4 por la carga del peso propio, más 1,7 por la carga sobrecarga, más 1,4 que es la carga del sismo, ¿ya? Ahora, la carga del sismo nosotros sacamos acá y la carga de peso propio la sacamos prácticamente de esto, de todo esto, de esto y de esto, ¿ya? Y de aquí, según esto, nosotros empezamos a trabajar como que para que sea elementos en flexión, simplemente. Nosotros, a ver, acá tengo un muro y este muro se va a flectar para un lado o hacia el otro. Entonces, para simular un elemento por flexión, nosotros vamos a tener un momento n, que va a ser el momento de diseño, va a ser igual a el momento último dividido por phi, ¿ya? Y que este phi va a ser, obviamente, que va a ser una especie de seguridad, ¿ya? Entonces aquí tengo la sección que vamos a simular esto, que va a ser la base, la altura, esta altura que recuerden se queda el recubrimiento de 3 centímetros, y esto y vamos a tener que sacar una área de fierro, ¿ya? Y de aquí nosotros vamos a sacar que en compresión, que va a ser el sector de acá, y esto de acá va a ser en tracción, la fuerza de compresión va a ser 0,85, el esfuerzo de compresión que va a tener el hormigón, que va a ser 250 kilogramos por centímetro cuadrado, por la base, que sería esta de acá, en este caso sería el espesor del muro, y por un A, ¿ya? Que esa A va a ser la distancia que vamos a llegar con el eje neutro.
Y por el otro lado, la tracción va a ser igual a el área del fierro por el esfuerzo del fierro, que en este caso, si vamos a trabajar en con un A4428H, vamos a tener que trabajar con 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, también tenemos que considerar que hay una cuantía, y la cuantía mínima, la cuantía va a ser phi, ¿ya? Por un B y por una altura, siendo que phi mínimo va a ser el valor máximo entre esta fórmula, que va a ser en la raíz de el esfuerzo de compresión, los 250 por 4 y por el esfuerzo que va a tener el hormigón, sencillamente, o también 1,4 por el esfuerzo del acero. Perdón, este esfuerzo ni es el esfuerzo del acero. ¿Ya? Disculpen la impresión. Ahora, de las dos siempre se va a sacar la máxima y la máxima siempre va a ser 1,4 partido por, por esfuerzo del acero, que serían los 2.800. ¿Ya? Y con eso nosotros sacamos la cuantía mínima y con esa cuantía mínima sacamos la cantidad de fierro. Y para eso nosotros tenemos acá, nosotros con la cuantía mínima, vamos a ir para atrás un poquito, con la cuantía mínima, ¿ya? Vamos a tener una cierta cantidad de el área del acero que va a ser centímetros cuadrados, ¿ya? Con esta fiel, con esta. ¿Ya? De ahí nosotros sacamos el área y nos vamos, puede ser, con una malla electrosoldada tipo de malla ACMA, podemos tener la C139, ¿ya? Y de aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos la distancia, tenemos el diámetro de barras, ¿ya? Y tenemos la sección de acero. Entonces, ustedes le van a dar una sección de acero. Y esa sección de acero ustedes tienen que verla, manejarla siempre en la parte longitudinal. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en la malla vamos a tener longitud y transversal. ¿Ya? Entonces, por la parte longitudinal, como va a ser esa malla, tenemos que manejarla por este lado. ¿Ya? Entonces ahí vamos a saber. Entonces, por ejemplo, serían en centímetros cuadrados por metro, sería 1,39, 1,88, 1,96, 2,57. Ahora, si por ejemplo nosotros queremos cambiamos a con economía de borde, nos vamos acá, que va a ser, por ejemplo, una C131, ¿ya? Y aquí nos vamos a la sección del acero y por la parte longitudinal empezamos a sacar este valor. Ahora, la sección, la sub S, sacado anteriormente, nosotros este valor tiene que ser mayor, ¿ya? Nunca menor. Sentido de que, por ejemplo, si nos da 1,30, podemos trabajar tranquilamente con una C131C, ¿ya? En un caso de con economía de borde, o 1,30, una C131, sencillamente. ¿Ya? Me equivoqué. Sí, está bien. 600, perdón, C131 que es 1,31. ¿Ya? Centímetros cuadrados partido por metro. Por otro lado, también tengo para los fierros, voy a hacer, no, ahí, para los fierros, ¿cómo se llama? De construcción, también tengo este perímetro, perdón, tengo esta sección, ya en milímetros cuadrados. Esta sección, nosotros, es un poquito más compleja porque la malla ACMA nos da inmediatamente por metro. Nosotros tenemos, como sacábamos en construcción general, la cantidad de fierros que nos da el metro, cuántos fierros nos dan, va a depender de la cantidad de separación que se tenga. Y estos fierros y la separación, ustedes la van a tener que definir que sean de 8 fierros a 20, puede ser a 25 tranquilamente. Y de ahí ustedes ven la cantidad y con eso dicen ustedes, ¿cuánto es? Entonces, por ejemplo, si son 5 si sea 20 centímetros, van a ser 5 en un metro y esos 5 ustedes lo tienen que multiplicar por estos. Ya, por ejemplo, en ferro de 10 por 5 y ustedes le van a dar una sección. Y esa sección tiene que ser mayor que la sección que ustedes estaban calculando, calcularon con. ¿Dónde estás? Ahí, con esta área del acero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Y por otro lado, y ahí tendríamos calculado, perdón, que tendríamos que haber calculado totalmente los tipos de fierro que vamos a entregar para em, este canal. ¿Ya? Ahora, si está muy complicado, si no se acuerdan mucho, si están muy enredados, pueden ir a consultarme tranquilamente, no tengan ningún problema. Y de ahí, ahora,
Ahí sí. Después de esto, tenemos otro cálculo que hay que hacer, que es el cálculo de flotación o supresión prácticamente, que vendría a hacer todo este empuje hacia esta estructura. ¿Ya? Aquí nos olvidamos de esto, nos olvidamos del empuje, pero aparece este de acá. Y esto es cuando, por ejemplo, cuando tenemos la altura del agua. ¿Ya? La napa freática nos empieza a subir y el empuje que va a producir esta napa es bastante mayor que el peso que tiene esta estructura y esto lo va a tender a levantar. ¿Qué ha pasado? Ha pasado y muchas veces, y sobre todo cuando viene lluvia, sencillamente. Sube la napa freática y ahí parten todos estos problemas. Entonces, para el cálculo del flujo tengo S va a ser igual al gamma, que va a ser en este sentido la densidad del agua, por la altura del agua, de la napa del agua, ¿ya? Y por el ancho del canal, que sería este de acá. Si que solo tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos agua. Si no tenemos agua, si el suelo prácticamente no existe napa o existe muy profunda, esta agua, esta altura desaparece. ¿Ya? Y si tenemos, por ejemplo, si que cavamos esto, y tenemos a 30 centímetros, aquí se nos transforma en 30 centímetros, 0,30. ¿Ya? Y este S la condición básica es que tiene que ser menor a la suma de todos estos pesos. O al revés, los pesos tienen que ser mayor que el S, ya como sale aquí que es la condición básica. Si es que tenemos flotación, tenemos que darle detalles constructivos. Si que tenemos supresión, tenemos que mostrar detalles constructivos como para evitar que haya un empuje hacia arriba. ¿Ya? Y aquí partimos con esto, con todos los que son detalles constructivos, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, acá tengo este detalle, vamos a subir esto para acá, en donde tengo una zona, viene un canal por acá, viene una zona de transición, ¿ya? Que sería toda esta parte de acá, y de ahí aparece este famoso saltillo o caja de disipación para evitar que según la pendiente esto tome mucha velocidad y que llegue al fondo con mucha erosión, ¿ya? Entonces viene esto de acá, viene por acá el agua, salta esto y viene una especie de turbulencia y después sigue por acá. Ahora, acá les muestro, les nombro bastante cosas, bueno, aparte del canal, que ya lo hemos conversado esta parte, por ejemplo, aparece la barbacana, aparece los tubos de aireación, ¿ya? La junta de dilatación, que son también, igual que las barbacanas los vimos en construcción general, y también aparece una capa de gravillo compactada, en donde tengo acá, como para que para que el terreno nos aseguramos que tenga ay, para que el terreno esté firme, ¿ya? Y además también viene todo lo que son las famosas fundaciones para que evitar que que el terreno ceda y que esto esté bien afirmado, ¿ya? Entonces, acá tengo acá la capa y partimos con todo esto. Primero, canal de hormigón. Prácticamente el canal de hormigón vamos a hacer un canal tipo según depende mucho de la geometría que ustedes tengan, ¿ya? En donde vamos a tener la cama de ripio, que son los 12 centímetros, ¿ya? Y además también tengo acá este ancho que va a ser en donde va a tener esta cama de ripio completamente, que va a ser, según el manual de carretera, el ancho del canal más 20 centímetros por ambos lados, ¿ya? Esa es una cosa. Y de ahí viene este muro y esta radier o losa también podría llamarse, en donde podemos considerar aquí un hormigón un G25 y con una malla C139 que sería una malla arma. Esta malla puede ser simple o puede ser doble. Ojo con eso, dependiendo mucho del cálculo estructural que les dé y del el empuje que tengan. Acá, por ejemplo, en este canal de acá, acá se ve muy poco, no se ve que esto esté enterrado, ¿ya? Entonces va a ser muy poco el empuje. En este sector de acá se podría decir que sí, pero tendríamos que colocar doble malla, sencillamente. Entonces, si es que es demasiado el entierro. En este de acá, por ejemplo, todo esto de acá, también se ve que este canal está enterrado, ahí están las personas que están paradas acá, y de ahí para abajo viene el canal. Entonces ahí yo les recomiendo que trabajen con doble malla, simplemente, para evitar. Ahora, también la altura del canal es importantísima, porque, por ejemplo, en el caso de acá, si tenemos una altura de 1 metro,
tranquilamente puede ser una malla simple, pero si ya estamos pensando de 1,50 m hacia arriba, 2 metros, 2,50 m, 3 metros, por favor, ahí ya empezamos a trabajar con doble malla, ¿ya? De aquí, de ahí por eso que está la famosa B. De aquí aparecen las barbacanas también. Las barbacanas van a ser unos tubos de PVC, ¿ya? Que puede ser, según la CNR, pueden ser de 40 a 50 milímetros, ¿ya? De PVC, en donde van a considerarse tanto los muros para evitar el empuje del agua y además también para evitar todo lo que es la supresión o la flotación que sería en la parte inferior, ¿ya? Y todos estos tubos tienen que venir con una válvula, tienen que considerarse una con la válvula antirretorno, ¿ya? En donde cuando tenemos agua acá, que va a ser en el verano, la napa freática está baja y aquí esta válvula va a estar totalmente cerrada, ¿ya? Estas dos. Y cuando venga el agua, que va a ser en el invierno cuando el canal esté seco, ahí el agua se penetra por estas barbacanas y esta válvula se abre, ya igual que acá, ¿ya? Ahora, estas siempre se recomienda que sean dos en la parte, y sobre todo que trabajen en la parte más inferior, que puede ser tranquilamente, aquí acuérdense que tenemos acá una, un triángulo, y ese triángulo acá va a ser mayor la fuerza de empuje, y con el agua exactamente igual, entonces que sea a 1/3 de la altura, que sea la primera, y después que venga la segunda, ¿ya? Pero nunca la parte superior, es muy difícil, pero cuando tenga en la altura del agua, que venga aproximadamente la mitad y a 1/3, pero que siempre sean dos, ¿ya? Em, bueno, acá viene la capacidad de conducción según el tubo plástico, y esto está sacado también del manual de carretera, en donde tenemos un diámetro nominal, la pendiente y la superficie filtrante, sencillamente. Entonces aquí podríamos considerar el diámetro nominal. Pero lo que le decía, aquí por ejemplo trabajan con 50 milímetros, ¿ya? En la CNR también se trabaja con 50 milímetros. De ahí viene la junta de dilatación, que serían estas de acá, todo esto lo que está marcado, todo eso, ¿ya? Y eso más que nada porque si nosotros consideramos un largo, un largo trayecto de puro hormigón, esto que lo que va a pasar de que va a ser totalmente monolítico y va a venir un movimiento sísmico y esto lo va a quebrar, ¿ya? Entonces, y lo va a quebrar en cualquier parte, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? De que nosotros, con la junta de dilatación, cuando venga este movimiento, vamos a forzar que esto colapse donde tiene que colapsar, que va a ser acá, acá, allí también, en todo lo que vemos. Esta junta de dilatación prácticamente es marca SICA, marca comercial, y que prácticamente es esta, que se llama integral de junta en movimiento presión hidrostática de 20 megapascal, metros columnas de agua, perdón. El sistema de un cordón expandible y nombre comercial es SICAWEL o SICAWEL S2 o SICAWEL A. ¿Ya? También tenemos la junta de retracción-expansión, que es la water stop integral poliuretano, que es la cinta PVC SICA tipo O, que sería esta de aquí, ¿ya? Y también podríamos tener un ensayo de superficial de embalse con la cinta elástica, el SICA duro, ¿ya? Pero aquí, ¿con cuál se trabaja? Trabajamos netamente con la junta de retracción-expansión, que es la water stop integral y poliuretano elástico, que sería esta, ¿ya? Esa de ahí. Y esta es la cinta PVC SICA tipo O, ¿ya? Con esa nosotros hacemos de que se viene a comprimir o a expandir el hormigón, va a fallar acá y ahí nosotros podemos arreglarlo. Y si viene movimiento sísmico también va a ser donde mismo, ¿ya? Entonces esa es la gracia que tiene esto. Y esta cinta tiene que estar ubicada cada 3 a 5 metros, ¿ya? Cada 3 a 5 metros aproximadamente, pero nunca más de 5 metros. De ahí aparece, que les voy a mostrar por este lado, ahí, o la otra ahí, aparece la chimenea de aireación, que serían estos puntos de acá. ¿Por qué? Lo que pasa es que acá nosotros viene el agua que cae, hace una especie de, lo que le decía yo, una turbulencia y después sigue para acá, y aquí queda un espacio de aire, que este espacio de aire va a ser también una fuerza en donde el aire va a estar demasiado comprimido y este aire tiene que salir por alguna parte.
sencillamente, porque si nosotros no le hacemos una salida, acá tranquilamente se podría formar una ola, simplemente. Entonces, para evitar eso, nosotros se colocamos aquí tres tubos de 75 milímetros de ventilación. Siempre va a ser, bueno, de aquí, que serían estos de acá, que son los famosos tubos de aireación, al otro lado. Ahí. Estos tubos de dirección van a ser tres, prácticamente van a ser, nosotros vamos a colocar los tres tubos de PVC, 75 milímetros acá en el muro, ¿ya? Entre medio ¿cómo se llama? De la enferradura, y esto va a tener que traspasar el muro para que el aire de acá pase hacia afuera. Y se va a tener que construir una chimenea de respiradero. La altura de los muros, de los tubos, perdón, primero va a estar aproximadamente a 1,40 m, el primero 1,60 m y 1,80 m aproximadamente. De ahí, estos tubos, esto solamente se hace cuando tenemos saltillo, van a tener van a evacuarse por estos tubos y van a llegar a esta chimenea de respiradero, en donde esta chimenea va, para evitar que la gente lo tape, etcétera, etcétera, se hace una especie de U invertida. Bueno, estos pececitos son la soldadura, en donde de aquí sale hacia afuera. ¿Ya? Y esto se podría hacer tranquilamente como una estructura metálica que va a estar empotrada con pernos de anclaje en el muro, ¿ya? Sencillamente. Con todo esto también tenemos los famosos saltillos, ya que el saltillo prácticamente, como les decía yo, viene acá una, viene el agua con una cierta velocidad, y para minorar esta velocidad baja esto bruscamente y aparece la turbulencia y después sigue bajando y sigue apareciendo y aparece, aquí tengo la turbulencia, aquí viene en forma de remanso y pasa y después sigue hacia abajo, ¿ya? Esta sería la zona de transición, lo que les decía yo inicialmente, y de ahí viene el canal, ¿ya? Y esto también prácticamente está marcado por el manual de carretera, simplemente, como disipador de energía, simplemente, ¿ya? Entonces, donde ustedes pueden, aquí, sí que no me acuerdo, en algún momento de un dibujo lo hicimos, ¿ya? Ahí, ocurre con eso. El canal de disipación va a ser netamente hormigón armado, y este canal, lo que decía yo, con la capa de gravilla va a venir una losa, y además también por los costados tenemos los muros. ¿Ya? Entonces tengo los muros acá que va a ser una cierta altura que va a depender de esta diferencia, de esta altura con respecto a esta altura, ¿ya? Y nos va a salir la altura del saltillo versus la altura de la grada, ¿ya? Entonces esa altura prácticamente vamos a tenerla acá, que va a ser algo totalmente ahí, que sería esta de acá, ¿ya? Y este muro también tendríamos que colocarle fierro. El del canal está bien simple porque va a ser malla, puede ser doble malla, malla simple, o puede ser doble malla con fierro de 8 milímetros a 20 centímetros, simplemente. Pero esta de acá está más compleja porque aquí tengo dos tipos de altura. Entonces, obviamente que esto voy a tener que trabajarlo como una especie de rectángulo, perdón, de trapecio, en donde tengo una altura máxima y una altura mínima, ¿ya? Y con la altura máxima tendríamos que diseñarlo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué altura consideramos? Consideren siempre la máxima. Ahí. Entonces, aquí vamos a tener un largo variable, ¿ya? Y que sería esta parte de acá que corresponde a esto. Entonces, esto sería el detalle netamente constructivo. Aquí tengo los muros, aquí tengo la losa, esa losa de aquí, pero además también tengo lo que es la fundación, ¿ya? Y la fundación acá me hablaban, por ejemplo, la capa gravilla, me hablaban de 20 centímetros en el mando de carretera, acá se puede ser 20-30 centímetros fácilmente, ¿ya? Y también una profundidad que va a tener de 40 centímetros, ¿ya? Entonces, el muro, y ahora los fierros tienen que pasar completos. Recuerden ustedes cuando estaban pasando perdón, construcción general, de aquí les decía yo, los fierros siempre tienen que llegar hasta el fondo, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos el fierro del muro, ese de aquí, que corresponde a este y a ese por ambos lados. Además, también tengo el fierro de la losa, que sería este de acá, que corresponde a ese, y que pasaría este de acá, daría la vuelta completa, ese hasta acá y ese hasta acá. Entonces ahí tengo la losa uno,
y después la otra losa acá, que sería la losa inferior, que sería esta de acá. Y además también voy a tener estos famosos estribos, que van a ser estos, ese de aquí y ese de aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto, todo este dibujo tenemos que meterle fierro. ¿Ya? Ahí van a ser siempre mallas simples, fierro del 820, doble malla prácticamente, una malla por un lado, una malla por el otro, siempre van a ser doble malla. ¿Ya? Pero por el manual de carretera lo que nos dice de que tenemos que considerar malla fierro de 8 a 20. ¿Ya? Ahora, si que viene más peso, ahí deberíamos calcularlo y deberíamos ponerle más fierro, simplemente. Por ejemplo, me pasó de que en un cálculo acá podríamos llegar tranquilamente a esta malla fierro del 16, simplemente, sobre todo para cuando tenemos muros muy altos, ¿ya? Así que ahí la FAR, según el manual de cartera, eso da en fierraduras mínimas y de ahí hacia arriba. Ahora, cuando si que existe flotación o si que existe subpresión, eh, lo importante es que revisar siempre la profundidad del nivel freático. Eso es lo más importante. Y de aquí, nosotros que lo que podemos colocar un material de relleno. Esto también lo da el manual de carretera. Podemos considerar un material permeable que va a ser un dren, ¿ya? Y aquí dentro del dren vamos a considerar también un tubo drenante. Entonces, sí, el agua sube y acá queda prácticamente encapsulada y por el tubo puede salir fácilmente hacia otro lugar, ¿no? Entonces, sí, también evitamos que esto se suba. Y prácticamente para ir cerrando, las consideraciones de seguridad vamos a tener primero estos famosos puentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, van a ser kilómetros de canal, chiquillos. Van a ser kilómetros de canal en donde ustedes, igual sobre todo, dónde ubicar este tipo de cosas, más que nada en lugares que estemos seguros de que van a haber caseríos, lugares habitacionales cerca. ¿Ya? En lugares en donde ustedes dicen no va a haber nada, ya listo, se coloca. Pero en lugares donde van a haber, eh, ¿cómo se llama? Se mueve la gente, no sé, tenemos caseríos por un lado, caseríos por otro, para que puedan pasar fácilmente, o sea, que tienen que colocar, tenemos que considerar este tipo de puentes, ¿ya? Además también, por ejemplo, este tipo más que nada estos flotadores, para que van a ir empotrados en el muro del canal y más que nada para que si alguien se cae, eh, que se pueda enganchar fácilmente, porque acuérdense que esto muchas veces va a estar muy profundo y prácticamente se puede ahogar la gente. ¿Ya? Ahora, si ustedes me preguntan, me dicen, profesora, pero sí, acá uno puede, ¿cómo se llama? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, si aquí está lleno de casas? Por ejemplo, lo que pasa acá con el canal de riego que está pasando por el viñedo Doña Francisca. Ahí esa es la mejor solución que tienen, en el sentido de que tienen totalmente rejado y no pueden pasar, no se pueden, nadie se puede tirar hacia el canal. ¿Ya? Entonces, acá son soluciones básicas, en el sentido de que esta debería estar empotrado, este fierro va a estar empotrado hasta este muro, y de aquí viene esta famosa cuerda de salvavidas prácticamente que se llama. Y además también, si ustedes se dan cuenta, tienen esta especie de peldaños, ya que no son peldaños, son una especie de como de escalera, ¿ya? Y eso también es para mejorar el sistema de adherencia que va a tener la persona con el zapato con respecto al muro que va a tener que va a tener ¿cómo se llama? El muro de canal, ¿ya? Entonces, aquí uno puede tener mejor adherencia, entonces, por cualquier cosa de emergencia. Además, también tengo este sistema que son de base de cadenas que va con todo como esta foto me la pasó el profesor, muy súper antigua, así que media añejita, pero también sacada del libro. Y está en base a que esto cruza completamente el canal y de ahí aparecen estas cadenas. Entonces, sí, por ejemplo, si hay una persona que se haya caído, eh, para tratar de agarrarse, puede agarrarse con esto, igual que con este. Los sistemas, bueno, esto es muy parecido a lo anterior sistema de flotación. ¿Ya? Y aquí estas escaleras también se pueden transformar de mejor calidad, con una estructura metálica, ¿ya? En donde aquí, por ejemplo, esta persona está tratando de sacar esta vaca que está ahogada. ¿Saben esos chicos? Pueden ser vacas, pueden ser personas, pueden ser cualquier cosa.
Y eso estaríamos con respecto a este módulo. Insisto, cualquier cosa, en mi oficina de 139 pueden consultarme. Si no este semestre, pueden ser el próximo semestre, si alguna cosa no les quedó claro. Y ya, pues, y eso sería, ¿ya? Así que estaríamos viéndonos. Que estén bien.